Hola, buenas, bienvenido, bienvenida de nuevo. Después de haber trabajado sobre el caso de Carlos y todos los inputs que nos habéis ido enviando y que os hemos ido anotando cosillas al respecto, aquí vamos a explicar el tipo de cuestiones que estuvimos haciendo con Carlos a raíz de toda la situación que planteábamos, ¿vale? Voy a compartir momentáneamente la pantalla para poder recordar a qué nos estábamos refiriendo con este niño de 8 años no verbal que no utiliza el lenguaje de manera funcional, pero sí que inició algunas de sus palabras con 7 años. Utilizaba mucho los gestos para poder comunicarse y utilizaba muchos símbolos y gestos para ello, con una muy buena comprensión del lenguaje verbal. Y luego también que estaba en un momento de iniciar el reconocimiento de letras, tanto a nivel de lectura y escritura, y con el que teníamos solamente a nivel de conductas más disruptivas, eran gritos cuando se frustraba, cuando no salían las cosas, ¿vale? Y el planteamiento es qué trabajo previo, durante y posterior podíamos hacer ante una excursión al zoo, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, en este caso, lo que se estuvo trabajando mucho antes de ir al zoo era primero asegurar que Carlos conocía a los distintos animales que se podían ver en el zoo, para que sobre todo tuviera sentido, que no fuera un ir a pasearme ahí con mis amigos y con mis profes, sino que tuviera un sentido para él y que pudiera hacer también un aprendizaje al respecto. Entonces estuvimos trabajando a nivel con distintos tipos de fichas, con dibujos, ver cuál era su animal preferido, en este caso era el elefante. Estuvimos trabajando bastante con el tema de los elefantes, los diferentes animales, para ubicarlo en el mundo de animales, ¿vale? Previamente también se estuvo haciendo mucho trabajo a nivel de agenda visual, no solamente a nivel de lo que era todo el día a nivel de las actividades que también les servían, sino para una misma actividad, una misma clase, cuáles iban a ser los pasos o los ejercicios que se iban a hacer en esa clase. Todo lo que era el apoyo visual le ayudaba un montón, y el hecho de acompañarlo con explicaciones verbales, puesto que comprendía muy bien, siempre le ayudaba mucho. Entonces, durante la semana previa se estuvo haciendo un repaso de cómo iría la excursión, ¿no? Todo lo que serían los pasos de la excursión. Nos juntamos en el cole, nos subimos al autocar, bajamos del autocar, hacemos el recorrido en el zoo, pusimos un mapa del zoo, ahí ubicamos los diferentes animales que había para poder enseñar los animales que se iba a hacer, de manera que desde el equipo terapéutico que éramos nosotros, junto con los maestros, acordamos qué recorrido se iba a hacer ya de entrada para cuando fueran al zoo. De manera que él ya tenía claro que primero iba a ver unos animales, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Y de alguna manera intentábamos que los elefantes fueran más hacia el final, ¿no? Que era el elefante era su animal preferido, de manera que lo pudiéramos tener enganchado a lo largo de la excursión con el grupo todo el rato, esperando ese poder ver los elefantes. También previmos la posibilidad de que en un momento dado se pudiera poner nervioso porque él estuviera muy fijado en querer ver a los elefantes varias veces. Entonces asignamos uno de los acompañantes que estuviera más pendiente de Carlos, para que en un momento dado, así como premio, ir haciendo con él solo visitas rápidas a los elefantes, de ir y volver con el grupo. Y si luego se volvía a cansar, ir y volver con el grupo, y de esta manera que estuviera todo organizado, ¿no? Dentro de la agenda también explicamos que nos íbamos a parar, que tomaríamos el bocadillo del desayuno, continuaríamos la visita, pararíamos a comer la hora de la comida en esta zona, que era más para jugar, más tipo parque, y después no, la recogida de nos juntamos todos de nuevo, subimos de nuevo al autocar, llegamos al colegio y mamá o papá me vienen a buscar, ¿vale? Entonces, esta previa se fue haciendo antes, a la expectativa de que pudiéramos tener plan A de seguir con todo el grupo, o plan B, necesitar momentitos de irnos escapando a ver a los elefantes con
con esa intención de mantener la motivación de Carlos durante todo el tiempo, ¿vale? Entonces, durante la excursión mantuvimos lo que habíamos acordado. Había una de las personas, de las docentes, que iba con él, que estaba más cerca de él, no dado de la mano todo el rato, porque en su caso no era necesario, pero sí que lo tenía como bastante a ojo fácil, para que en un momento dado poder ver, uy, se nos está poniendo nervioso, vamos a ver a los elefantes y ahora volvemos, ¿no? En este caso no hizo falta ir haciendo estas visitas fugaces a los elefantes, pero sí que vino muy bien el tener ese plan B preparado por si acaso, ¿no? Porque si no, en un momento dado, con todos los niños allí, porque eran 3 clases diferentes, ahí todos mezclados, hubiera sido mucho griterío y muchísimo más follón poder pensar rápidamente en un plan B donde todo el mundo estuviera de acuerdo, ¿no? De manera que en ese caso, si hubiera sido necesario, el resto del profesorado ya sabía que contaban con un docente menos que se habría ido con Carlos a hacer estas visitas fugaces de los elefantes. No hizo falta, con lo cual estuvo bien la historia. Sí que este docente llevaba su agenda, la que habíamos estado trabajando previamente toda la semana, en la mano, ¿vale? Para irle recordando, vale, pues ahora vamos a ver a los tigres, ahora vamos a ver a los pingüinos, ahora, y así para ir siguiendo todo el recorrido, tanto del mapa como de las distintas actividades propiamente de ahora almorzamos o ahora nos juntamos o ahora jugamos un rato en el parque, y así que Carlos pudiera irlo siguiendo bien, ¿vale? Entonces, lo que fue la excursión en sí fue muy bien, no hubo ningún tipo de incidente, y luego también los padres se mostraron muy agradecidos que se hubieran pensado todas estas alternativas para que Carlos pudiera participar de la actividad, y sobre todo pensando en que los elefantes eran su animal preferido y que no es tan fácil ver elefantes si no vas al zoo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, después de la excursión, el grupo clase hizo como un trabajo tipo resumen de la visita. Y entonces en esa escuela, al menos lo que hacían era, cada niño a nivel individual hacía como una pequeña redacción bueno, de lo que había sido la visita del zoo para él, para ella. Lo tenían que acompañar de un dibujo de su animal preferido, y luego tenían que añadir algo que cambiarían en el zoo para que el zoo fuera más divertido. Entonces, claro, esto para Carlos era muy complicado para poderlo hacer, porque no tenía la capacidad de poder escribir al mismo nivel que los compañeros, y esa capacidad de evocación a nivel de redacción tampoco le salía. Sí que podía participar de la parte del animal favorito, y entonces en ese caso ya se le proporcionó un elefante dibujado porque él no lo sabía dibujar. Entonces, lo que se decidió fue, para que Carlos pudiera participar de este trabajo en grupo, en el grupo, perdón, fue cada niño individualmente hizo como sus pequeñas redacciones, sus pequeños escritos, pero luego entre todos montaron un mural. Y entonces, a la hora de montar el mural, Carlos era uno de los encargados de ir poniendo. El mural era el mapa del zoo, habían recortado previamente los distintos animales que eran los favoritos de cada uno, entonces Carlos los iba ubicando en el lugar de donde correspondía del mapa, y entonces los escritos también se recortaron y se pusieron como alrededor. Entonces Carlos ayudó a hacer toda esa confección del mural. La parte más que cambiarían para que el zoo fuera más divertido ya fue un trocito del ejercicio que los demás niños presentaron de manera individualizada a su profe para que lo pudiera corregir, porque formaba parte de lengua, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que se decidió hacer con el conjunto de profes fue tirar de este centro de interés de los elefantes, que le gustaba mucho a Carlos, vinculado con todo el tema del zoo que había vivenciado él y que había presenciado él, para continuar con todo el tema de las letras, la escritura y la lectura. Entonces, los profes empezaron a hacer historietas que tenían que ver con los elefantes,
las convirtieron en pictogramas y con frases muy cortitas y muy sencillitas para que Carlos poco a poco las pudiera ir siguiendo. Se empezó con el tema este de la lectura y luego esas palabras y luego posteriormente frases que había en ese trabajo, Carlos las copiaba y entonces luego se le hacía que lo pudiera leer en voz alta. Carlos no leía en voz alta, pero entonces iba haciendo, seguía la letra o la palabra que iba diciendo el profe, el docente o el auxiliar que estaba en ese momento con él iba siguiendo con el dedo a cuál estaba señalando en cada momento. Entonces, si bien él no era capaz de leer en voz alta, sí que podía identificar qué palabra estaba leyendo la persona y por tanto la podía reconocer. De alguna manera lo que él estaba haciendo era lectura interna, pero no podía hacerla externa, ¿no? Verbalizando, por lo cual a la larga, Carlos tiene ahora 15 años, ¿vale? A la larga lo que se acabó haciendo mucho con él fue todo el tema de comunicación tipo PECS, que son lo que se llama Picture Exchange Communication System, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, que esto le dio muchísimo más poder a la hora de poder comunicarse, ¿no? Porque los pictogramas puedes tener el dibujo con la palabra debajo o la palabra encima, de manera que si tú ese picto lo entregas a otra persona, la otra persona le es fácil entender lo que te está pidiendo, ¿no? En cambio, si utilizábamos algo más tipo signos, se quedaba reducido a las personas que podían interpretar esos signos. Claro, a la larga eso significó que él era capaz de componer frases con los pictogramas, que para eso se trata el PECS también, y luego poder ir a una tienda y pedirle al panadero que quería una barra de pan de cuarto, ¿no? O lo que fuera que quería en ese momento, porque lo podía montar en su tirafrase, entregárselo al panadero y el panadero, sin necesidad de conocer la lengua de signos o lenguaje gestual, podía entender lo que Carlos quería hacer. En cuanto a todo el tema de las conductas de gritos por frustración, poco a poco se fue haciendo una transición. Como él sí que es verdad que decía muy pocas palabras muy concretas, pero tampoco las utilizaba de manera funcional, ese grito lo acabamos convirtiendo en una A, ¿vale? De manera que cada vez que el niño gritaba porque se estaba frustrando, le pedíamos que imitara, di A. Entonces el niño decía A y eso lo tradujimos a ayuda, ¿vale? De manera que decía A, ya no estaba gritando y entonces le ofrecíamos la ayuda. Generalmente era porque alguna cosa no le salía o se estaba intentando atar los zapatos y se estaba liando él solo, con lo cual ese A acabó siendo muchísimo más funcional para él. A veces sí que utilizaba el pictograma de ayuda para pedir ayuda, pero muchas veces le era muchísimo más rápido decir A y con eso ya llamaba la atención de alguien para que le fuera a ayudar. Y paso a paso, al irlo haciendo de esta manera y viendo que con la A conseguía lo que quería a nivel de esa ayuda en ese momento dado, él solo dejó de hacer los gritos. O sea, de alguna manera lo que se estaba haciendo era una extinción de los gritos utilizando el refuerzo de la A, porque cuando gritaba no obtenía atención o no se le daba la ayuda que quería, sino que lo que se le decía era di A, y entonces se le reforzaba esa parte. Entonces con esto fueron las líneas que se tomaron de dirección de trabajo con Carlos a partir de ese momento, utilizando todo lo que era el centro de interés de la excursión y con todo el tema de los elefantes. Vamos a ver qué más se os ha ocurrido a vosotros que se podía trabajar. Evidentemente se podía haber dado muchísima más información del caso para poder sacar más ideas, pero el objetivo de utilizar este ejemplo es el parar a pensar en la importancia de los días que son distintos, ¿no? De esos días que requieren un cambio en la rutina, de esos días que son diferentes. En el caso de Carlos no era necesario porque no tenía hipersensibilidad de ningún tipo,
pero en otros casos, en estos días de excursiones, de griteríos, de autocares y cosas de estas, también se puede plantear el tema de que el niño en un momento dado lleve cascos antirruido. Para llevar cascos antirruido es necesario hacer un trabajo previo, porque hay niños que no toleran cosas en la cabeza, ¿vale? Entonces, estos cascos antirruido, bueno, no es que sean antirruido del todo, sino que lo reducen muchísimo y les va muy bien. Entonces, el hecho de que ya los puedan usar en el colegio, por ejemplo, en esas clases de plástica, que igual no se está tan, que son un poco más libres, ¿no? Una vez cuando los niños ya están haciendo los trabajos y que suele haber criterio, o en el tema del patio o en el tema del comedor, si ya acostumbramos a ese niño con hipersensibilidad auditiva a poder llevar esos cascos, también le va a ayudar a calmarse, y luego cuando esté en un sitio como un autocar o en otro sitio de espacio más abierto fuera de la escuela, como puede ser el zoo, pues entonces que ya esté acostumbrado y que eso lo pueda hacer, ¿no? Entonces, con esto también lo que queremos decir es que todas esas anticipaciones que estábamos hablando en el vídeo donde estábamos hablando más de la teoría, digamos, ¿no? del PowerPoint que os hemos facilitado, muchas veces no basta solo con hacer anticipaciones el mismo día. Hay veces que es necesario hacerlo así porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero siempre que tengamos cosas muy dispares o muy diferentes de la rutina habitual y que lo sepamos con antelación, sí que es muy conveniente trabajarlo en los días previos, sea excursiones, sea porque nos vamos al teatro, sea porque toca la fiesta de Navidad, la de Carnaval o la fiesta de fin de curso. Entonces, simplemente que lo tengamos en cuenta. O como si alguien nos viene a hacer algún tipo de taller al cole, ¿no? Todos estos cambios, estas cosas distintas, es muy conveniente poderlo trabajar previamente y no olvidarnos que para estos niños es importante el poderlo hacer si nos queremos evitar algún tipo de conflicto, rabieta, porque ha habido un cambio totalmente inesperado, que evidentemente que lo sabrán, imprevistos en algún momento dado, pero todos esos que podamos prever, que lo tengamos presente, ¿vale? Y que no se nos olvide que estos niños van a necesitar todas estas previas. En el caso de Carlos tampoco fue necesario, pero hay niños que, por ejemplo, en el momento del autocar hay que anticiparles también dónde se van a sentar y con quién se van a sentar, ¿no? Porque también eso les puede desubicar, porque no es a menos que utilicen el transporte escolar, no es un medio de transporte que utilicen muy a menudo, ¿no? Lo que es el autocar. Igual el autobús sí, que puede ser más parecido, pero sí que es conveniente todos los detalles que podamos tener en cuenta y que le podamos transmitir, va a ser muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que con Carlos sí que es verdad que como tenía, bueno, y sigue teniendo muy buena comprensión verbal, había veces que si en un momento dado el profe no tenía a mano los pictogramas, no pasaba nada, porque se lo podía explicar y con eso ya valía. Pero es cierto que hay muchos otros niños que necesitan tener sus pictos en la mano. Hay otros que les hacemos mini agendas chiquititas que se puedan poner en el bolsillo y ellos mismos la van sacando para ir mirando, ¿no? Entonces el poder ver lo que viene después les reduce muchísimo también la ansiedad, porque muchas veces esa ansiedad anticipatoria de, ostras, es que no sé lo que viene, acaba desencadenando en una rabieta y evidentemente eso no nos interesa, ¿vale? Entonces espero que esta reflexión os haya servido y esperamos que el hecho de que podáis trabajar y pensar sobre los otros casos, saber qué tipo de planteamientos puedo hacer, qué tipo de objetivos, por dónde empezaría yo, pues entonces que le podáis dar una vueltita a ver qué tipo de adaptaciones podríais hacer y cómo se podría plantear todo el trabajo con esos niños. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en otra. Que vaya bien. Adiós.